Cordial saludo, mi nombre es Rafael Gregorio Cotes Roballo y el grupo está compuesto por Dairo Smith Castillo Díaz y Miguel Ángel Blanco Patiño y hoy les venimos a presentar transformando los residuos de hoy para la proteína de mañana. Nuestro proyecto está enfocado en la bioconversión de proteína a través de la mosca soldado negra. Buscamos un proyecto industrial. Esta es una producción sostenible de proteína de alto valor y también con una valorización de residuos orgánicos mediante economía circular. El proyecto se va a ubicar en Chinauta, Cundinamarca, más o menos a una altitud de 1924 metros sobre el nivel del mar. Eh, bueno, ahora sí, nuestra misión del proyecto es desarrollar un sistema biotecnológico cerrado que transforme desechos orgánicos y los genere en proteína larval de alto valor nutricional y también poder generar biofertilizante estandarizado. Nosotros tenemos en esto la producción de proteína sostenible, también con una gestión de residuos que lo va a generar en una economía circular y vamos a buscar un criadero semi-intensivo de ciclo cerrado para buscar rentabilidad comercial. Nuestro diferenciador técnico como proyecto es que la unidad mantiene su propia población de parentales, que quiere decir que nosotros vamos a estar en búsqueda de nuestro propio pie de cría para no estar buscando animales en el medio de natural. Nuestra producción está buscando más o menos estar llevando 108,3 millones de larvas por ciclo, teniendo en cuenta la duración del ciclo de 45 a 50 días. En este ciclo también vamos a estar esperando generar más o menos 13 toneladas de biomasa larval y tener una eficiencia altamente superior, lo que quiere decir que nosotros no vamos a estar dependiendo de entidades externas para la alimentación o para el pie de cría. Como les decía, el proyecto se va a ubicar en Chinauta, Cundinamarca. El predio tiene un área total de 45,000 metros cuadrados, pero la producción solo se va a basar en 1,166 metros cuadrados. eh, Nosotros tenemos una ventaja bioclimática que es la ventaja de la altitud y la temperatura óptima de la zona. En Chinauta estamos contando con una temperatura óptima que está variando en el día de los 20 a los 28 grados Celsius y en la noche estaba de los 15 a los 20 grados Celsius. En esta temperatura de la noche sí hay que tener mucho cuidado con el manejo del animal. Hay que tener en cuenta que animales por max de 45 grados Celsius empiezan a morir y por temperaturas bajas a 15 grados Celsius empiezan a entrar en latencia y no crecen uniformemente. Por eso es bueno hacer un muy buen manejo del animal, sobre todo en las temperaturas de la noche. Hay que tener en cuenta también que acá hay buena humedad y brisas que previenen el estrés fisiológico de estos animales. Si estos animales entran en estrés, no empiezan a crecer ordenadamente o todo el lote empieza a crecer uniformemente. Hay que ver cuál es el motor biológico de la Hermetia iluscens. La Hermetia iluscens bueno, es un insecto holometabolo, es un díptero de la familia Stratomidae. ¿Qué quiere decir holometabolo? Que cumple una metamorfosis completa. En esta metamorfosis va a abarcar 4 fases, que es huevo, larva, pupa y adulto. Hay que entender que la mayor alimentación o el mayor requerimiento de sustrato se va a hacer en la etapa de larva. En esta etapa de larva, estos animales son detrívoros generalistas, aparte tienen una mandíbula altamente especializada que acompañada de enzimas degradan lignina y celulosa, lo cual los hacen animales que son muy buenos para degradar estiércol y aparte desechos de matadero y de producciones agropecuarias. Eh, Su mejor conversión la vamos a encontrar en la fase larval. Es un rendimiento nutricional en esta fase o de mayor fase productiva estará en proteína cruda basándose en un 40-45, de lípidos y grasas de un 30-35%, cenizas y minerales de un 10 a un 15% y de quitina que denominamos fibra de un 5 a un 8%.
También cabe destacar que es muy buena con el ácido láurico, la cual contiene propiedades antimicrobianas para los sistemas digestivos de monogástricos, en este caso cerdos, aves y peces. Pero también esto tiene, por el nivel de quitina y de fibra, aún tiene estudios que prohíben el uso para consumo humano, porque tiene propiedades alergénicas. Pero bien, ahora hablamos del ciclo. El ciclo, como les decía, dura de 40 a 55 días. Todo esto depende del manejo ambiental y del manejo del sustrato que se le brinde al animal. Hay que entender que cumple un ciclo de 4 fases. La fase primera es la de huevo. En esta fase de huevo va a durar de 3 a 4 días, todo dependiendo del ambiente. En esta fase solo van a necesitar ponerlos en zonas de sustrato, no directamente en la zona de sustrato húmeda, sino cerca, y van a buscar luz tenue o luz o oscuridad total. ¿Para qué? Para poder eclosionar. Luego de eclosionadas, este animal pasa a la fase más productiva, como les decía, que es la de la larva, dura de 13 a 18 días. En esta fase vamos a encontrar 3 ciclos de más, por decirlo así, que es el ciclo de neonato, crecimiento y engorde. Esto hay que tenerlo en cuenta para poderles suministrar el sustrato a los animales en cada etapa de esta larva acá. Acá consumen casi toda la mayoría de sustrato y llegan a alcanzar de 2 a 3 centímetros por larva. Ellas acá que hacen consumir mucho sustrato para poder acumular grasas que les van a ayudar a la transformación, a la metamorfosis completa de pupa a adulto. Se habla también de una quinta fase que en teoría está entre la pupa y la larva, se llama la prepupa. Este es el punto de cosecha máximo en donde podemos conseguir su mayor potencial nutricional. Este dura de 7 a 10 días. Acá van bajando el consumo y se van preparando para transformar, para la pupa y luego la metamorfosis. Llegamos a la pupa. En la pupa el manejo que se les da a los animales es mínimo. Lo único que requieren es oscuridad total y zonas secas para ellas poder cumplir su transformación. Luego llegamos a la etapa de adulto. En la etapa de adulto netamente solo va a ser para reproducción. Ellas acá no se van a alimentar, solo se van a incentivar a través de néctar o de agua azúcar que simularán el néctar y buscarán solo la reproducción. Acá tendremos relación de macho-hembra 1-1 o 1-2, en donde el macho en las horas de la mañana empieza a cortejar a la hembra y la hembra selecciona al reproductor y ya de esto empieza luego la postura. Hablando de la postura, estos son animales ovíparos. Eh, que de reproducción sexual, ellas llegan a poner de 400 a 900 huevos. Sin embargo, la literatura habla que pueden llegar a poner hasta de 1200 a 1500 huevos en condiciones óptimas ambientales. Acá en esta etapa de adultos requieren mucho la luz o luz artificial, la cual las va a incentivar a la etapa del cortejo. Compañero. El tema es el marco de infraestructura, la nimetría operativa, perdón. La infraestructura está diseñada sencillamente con el flujo estrictamente lineal para evitar contaminación cruzada y mejorar la eficiencia operativa. El proceso inicia para hacer del área reproductiva, de donde los adultos, donde se generan los huevos, luego pasa al área de incubación, donde nacen las larvas, después las larvas entran al área de engorda, que es el núcleo principal de bioconversión y ocupa la mayor parte de espacio. Cuando alcanza el tamaño ideal pasa a la etapa de pupación y finalmente al área de procesamiento y alimentación. También se implementan criterios técnicos como corredores de circulación, separación entre las zonas húmedas y secas y drenajes controlados. Siguiente diapositiva. Microinfraestructura, optimización espacial.
Se puede decir, y aquí vemos cómo se aprovecha el espacio interno mediante el sistema de alta densidad. La producción se organiza en ras dobles con varias bandejas aplicadas verticalmente, permitiendo maximizar la capacidad dentro del área limitada. El diseño contempla pasillos y ventilación y separación térmica para evitar acumulación de calor y mantener condiciones biológicas óptimas. En total, el sistema permite manejar miles de bandejas activas de manera organizada y escaneable, como lo podemos observar. En esta estructura facilita el manejo operativo, mejora la bioseguridad y aumenta significativamente la producción por metro cuadrado. La matriz de es- sigue la dieta integrada. Pasemos así a la materia integrada de bioconversión, DIB. En esta diapositiva, pues sencillamente podemos decir que explica la composición nutricional del sustrato utilizado en la bioconversión. Qué Sería un pena, yo hago sustrato, un paréntesis. Acá ¿sí? solo se usa el 20% de proteína cárnica Sí. porque el animal, si se le brinda mucho más, empieza a hacer sobreexceso de alimentación y empiezan a morir por eso. También hay que hablar de la relación carbohidratos y proteína. Se habla en la teoría que se usa más o menos una relación de 1-2, de 1 kilo de carne, de proteína cárnica a 2 kilos de carbohidrato por proteína. Sigue, compañero. Bueno, la dieta está formulada principalmente con restos vegetales que aportan la mayor parte de biomasa y los minerales. También se puede concluir que la proteína cárnica y la proteína vegetal es para mejorar el crecimiento y el balance nutricional de las larvas. El salvado de trigo, el cual lo vemos acá que aporta el 5%, ayuda a estabilizar la humedad y favorece la salud intestinal. Finalmente, se controla el porcentaje de agua para mantener una humedad óptima que garantice el desarrollo eficiente, perdón. Todo el Ok. sustrato se procesa y se tritura previamente para asegurarse homogeneidad y facilitar el consumo. Listo. Hablando del sustrato, como dice el compañero, el Sí, sustrato tiene que estar en rangos de 60 a 70%. Animales que estén en sustratos muy secos empiezan a entrar en latencia o no, o no empiezan a crecer. Y animales que estén en sustratos máximos de 75% empiezan a morir por falta de oxigenación. El pH también, por el que se le aplica salvado de trigo, como dice, es un regulador de pH. El pH tiene que estar oscilando entre 6 a 8, no puede estar pasando de ahí. Listo, compañero. bueno, la siguiente diapositiva. Estrategia de carga y balance de masas. En esta, en esta diapositiva se muestra microniveles de consumo biocéntrico y marco de nivel logística operativa. Listo. Como dice Que, acá el compañero, en el micronivel, sí, nosotros en el proyecto buscamos que el animal llegue a un peso final larva de 12 gramos por larva. Como les explicaba ahorita al principio, acá también como en la etapa de larva ellas tienen 3 ciclos más, que es neonato, iniciación y engorde. En base a esos parámetros también nosotros alistamos la cantidad de sustrato que se les va a brindar a cada animal en esas etapas que vimos ahí en la larva, compañero. pues se muestra principalmente cómo se controla la calidad exacta de alimento y crecimiento de las larvas, como lo dice mi compañero. Durante este ciclo productivo hay niveles biológicos. Cada larva tiene una meta de crecimiento y consumo estimado de sustrato durante aproximadamente 19 días.
La alimentación se ajusta progresivamente según la etapa del desarrollo, como lo dice mi compañero, que es neonatalinización y su engorda. El nivel operativo, en cada bandeja se recibe una carga estandarizada de sustrato para mantener uniformidad y estabilidad en el sistema. Además, se maneja un margen adicional de seguridad para prevenir pérdidas o variaciones inesperadas. Gracias a este control, el sistema logra procesar y valorizar grandes cantidades de sustrato. En conjunto con esta diapositiva y las tres anteriores, y las que han dado mi compañero, estas muestran que primero organizando la infraestructura y luego optimizando los espacios, después de la nutrición y finalmente la alimentación, logramos controlar y podemos obtener una carga productiva que sea bien, o sea, en el sentido de lograr las metas productivas en este proceso. Sí, Jairo. Bueno, acá les voy a exponer sobre la bioseguridad y el control patológico. Acá, como podemos ver en esta diapositiva, pues tenemos el riesgo de salmonela y pues se vive en el control de información, en desactivación térmica y barrera de cuarentena. El control de infraestructura tenemos que las instalaciones debe ser de malla exclusión de 1 milímetro en fase reproductiva para bloquear avispas y parasitoides. En desactivación térmica tenemos la evaporación rápida del 20% de sustrato cárnico antes de la mezcla para neutralizar las bacterias de la putrefacción. Y en la barrera se tiene que hacer un aislamiento absoluto por 14 días mínimo para un nuevo espécimen parentales o lotes de sustrato no estandarizados con monitoreo clínico o mortalidad. La otra, porfa. Acá pues nos dicen que toca tener unos permisos especiales, que es la fase 1, que es el permiso de estudio, la fase 2 de la licencia, fase experimental, la fase 3 de licencia comercial y la fase 4 movilización. En la fase 1, pues la autorización inicial del LACAR para recolección del decreto 1076 de 2015. En la fase 2 tenemos la licencia de fase experimental, que es la presentación de LACAR de planimetría, dieta, DIG y prueba de adaptabilidad. El cierre del ciclo del cautiverio. En la fase 3 tenemos el 1360 de 2000, que es la autorización final de las corporaciones anatónomas regional tras inspección. En la fase 4 tenemos la ICA 1772 de 2010, que es la salvoconductos para trazabilidad de biomasa de biofertilizantes. La otra, por favor. Ok, bueno, el balance biológico y económico en el modelo de conversión. Nosotros estamos hablando más o menos que estamos en la producción estaríamos sacando más o menos 32, casi 33 toneladas, 33.000 toneladas de materia prima. Y toda esta operación la vamos a hacer en un sector de 1.166 metros cuadrados. Al momento también, digamos, de hablar de pie de cría o pie parental, nosotros sobre la misma producción hicimos cálculos para hacer una retención del 1.08 de la población para poder mantener el pie de cría parental para en el próximo ciclo estar sacando la misma cantidad de número de animales, que son casi los 108 millones de larvas, o las 13 toneladas de biomasa larval. También hay que hablar que vamos a tener un subproducto de alto valor en el mercado, aparte de lo que es la larva y la harina de larva, que es el fras.
El FRAS es un abono orgánico estabilizado. Este abono orgánico, pues primero tiene muy buena salida y convierte también en una producción circular nuestro proyecto. Hay que hablar también que este animal, por las enzimas y todo que produce, no es tampoco vector de enfermedades ni transmisor de enfermedades. Y también es muy bueno digiriendo metales pesados de los abonos que se les da. Por eso también termina siendo fertilizado y orgánico, compañero. Balance biológico económico. Bueno, inputs constantes, abastecimiento del 32,8 de toneladas de residuos, materias primas ultra baratas o pasivos ambientales. Operación pasiva climática de 1.166 metros cuadrados. Y retención del 1,08% del sistema como tasa de mantenimiento del piel parental. Listo. El estándar industrial del producto final, ¿no? Como les decía, nuestro producto final va a ser las pupas con alto valor nutricional, o si no, la harina de mosca soldado negra. Esto va a estar más o menos entre el 40 y 50% de proteína y del 25 a 30% de lípidos. También garantizando una humedad inferior al 8%. Y todo esto orgánico porque es producido sin antibióticos ni promotores químicos. Y también luego tendríamos el abono higienizado y estabilizado, que es totalmente formulado para la regeneración de suelos agrícolas. Como garantía comercial, se les va a dar un sistema de trazabilidad por lote de abono fertilizado y también por lote de harina de mosca soldado negra. ¿Para qué? Para que todo el comprador tenga seguridad de la procedencia del producto hasta su transporte en la finca. La tesis o el motor de la economía circular que nosotros vamos a basar en el proyecto, primero es la solución territorial que mitiga pues los vertederos de desechos orgánicos que se ven en la zona, como desechos agroindustriales, de las heces de los animales, o si no también desechos de vegetales o de alimentos que se desperdician en la misma vereda o en la misma zona. La descarbonización alimentaria, que es la reducción de la huella hídrica y de la huella de carbono, eh, comparado con producciones de otros animales o con producciones de otras harinas. También la agricultura regenerativa. Este ciclo es un ciclo circular, como les decía, y no deja desechos inútiles. Todo se utiliza en esta producción. Y la transformación de pasivos. Esto convierte un gasto municipal y ambiental en activos proteicos exportables. Bueno, compañeros, eso sería todo. Espero les haya gustado. Muchas gracias por ponernos atención.